Hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les voy a platicar de una situación que pasa mucho en el entorno laboral y se refiere mucho a lo que tiene que ver con la motivación. ¿Qué nos motiva? ¿Qué te motiva? Lo que nos llega a pasar mucho cuando referimos o trabajamos con empresas es que las personas se sienten frustradas, se sienten confundidas y particularmente los líderes no saben qué hacer con su gente porque me dicen: oye, no están llegando resultados. Ya hemos hecho muchas cosas y la gente no se engancha. Ya hemos generado diferentes estrategias y las personas no se motivan. Una de las cosas que nos es muy importante resaltar y por supuesto compartir con ustedes en este video es qué motiva a los otros. Y déjenme comentarles una historia para poder encuadrar un poquito esta conversación. La historia se refiere a una persona, a un chico, que quería, pues de alguna manera, conquistar a una muchacha. Y este chico lo que hacía es le regalaba a esta chica continuamente chocolates. ¿Por qué? Porque al chico, por supuesto, le encantaban los chocolates. Él, adicionalmente, que tenía un gusto muy especial por los chocolates de cualquier tipo, el blanco, el de licor, el de almendras, el que fuera, tenía una historia particular porque su familia, sus abuelos habían tenido este trabajo donde habían ellos creado diferentes chocolates. Y entonces para él el chocolate significaba algo, además que el gusto del chocolate para él era pues muy rico. Este chico regalaba constantemente a esta chica cajas de chocolates de uno y otro sabor. Y veía él, pues pensaba, no, pues ya con todos estos chocolates que yo le estoy dando a esta chica, seguramente me la estoy echando a la bolsa. Hasta que un día fue a casa de esta chica a visitarla. Pasa a la sala, empieza a conversar un poco y al poco tiempo le pide que necesitaba ir al tocador. Por supuesto le dan las indicaciones y cuando iba caminando hacia el tocador ve una puerta entreabierta y le da curiosidad, se asoma un poco y su sorpresa es que en ese estudio o en esa salita que él pudo entrar estaban todas las cajas que él había regalado a esta chica apiladas. Todas las cajas de chocolates. ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando regresa a la sala donde estaba la chica le pregunta: oye, todas estas cajas que yo te di, ¿por qué están ahí apiladas? Y la chica de manera muy inocente le dice: es que no me gusta el chocolate. Y esta historia parece un poco burda o un poco simplista, pero es lo que nos pasa mucho cuando estamos generando estrategias para motivar a los otros. Lo que hacemos de manera más natural es que pensamos que lo que a mí me motiva, le motiva al otro. Y empezamos a regalar simbólicamente cajas de chocolates. Es decir, si a mí lo que me motiva es el reconocimiento, probablemente yo reconozca a los demás. Y muy probablemente, refiriéndome incluso a la misma historia del chocolate, es raro, probablemente, las personas a las que no les gusta el chocolate. Me ha pasado, lo he hecho, lo he preguntado y es rara la persona que me dice: oye, no me gusta el chocolate. Y lo que me refieren ellos es, y todo el mundo me dice que cómo es posible que no me guste el chocolate. La realidad es que así somos los seres humanos. No a todo mundo nos motiva lo mismo. Y nos sorprendemos cuando al otro no le gusta lo que a mí me gusta. Pero esto es un poco el reto de los líderes que tenemos al encuadrarnos en las organizaciones con nuestros equipos. La primera recomendación muy simple es: tendría que tener y darme el tiempo para preguntar qué es lo que le gusta a mis equipos, qué es lo que le gusta a mis colaboradores, qué es incluso lo que le gusta a mi jefe o a mis pares, qué es lo que les motiva. Y desde este lado, poder entonces trabajar de una manera mucho más asertiva en poder acercarles a los demás lo que realmente les gusta, lo que realmente les satisface. El tema de los motivadores, como se dan cuenta, es sumamente interesante y aunque parece sencillo, es complejo. Complejo cuando no nos damos tiempo de entender y de preguntar qué es lo que les motiva. Lo que les invito con esta historia y con esta reflexión es a poderse dar el tiempo de observar a sus pares, de observar a las personas que están a su alrededor, entendiendo qué es lo que les motiva, sin asumir que lo que a mí me gusta es lo que les gusta a los demás. En este sentido, el que nosotros podamos entender de una manera mucho más asertiva qué motiva a los demás, va a poder darnos recursos para generar estrategias efectivas para poder generar el compromiso, la lealtad y la motivación que queremos con nuestra gente, tanto en un nivel
profesional e incluso en un nivel personal. Pues espero que esta historia y estos recursos y estos consejos hayan sido de valor. Te recordamos que nos des like, que por favor nos sigas y que cualquier duda, por favor nos las dejes en los comentarios abajo de este video. Un gusto para mí estar con ustedes y nos seguimos viendo. HDS, transformando vidas.